trabajamos relacionados al rubro, es muy importante conocerlo. Así que, por favor, fuertes palmas para recibirlo. Y que dirijo desde hace 15 años, el Centro de Estudios Químicos Farmacéuticos está justamente formado para compartir información, no para guardarla, ni para venderla, ni para tener secretos, sino todo lo contrario. La vida profesional desde esta facultad y luego en más de 45 años de ejercicio profesional me ha enseñado que lo mejor es compartir. Y de esa manera, cada vez uno también tiene que ser mejor en calidad y en cantidad. En calidad en conocimientos y en cantidad en lo que se refiere a un amplio campo de bagaje que se le abre al químico farmacéutico. No solamente uno, ni dos, ni tres, sino muchos campos en el ejercicio profesional. Ustedes van a ver ahora en la acuarela que les voy a presentar, en el abanico de datos que les voy a dar, cuánto se puede hacer como químico farmacéutico. Lo cual no quiere decir que aquellas ocupaciones tradicionales sean malas o que ya no estén vigentes o algo por el estilo. Por el contrario, creo que muchas de ellas requieren revalorarse, requieren reimpulsarse, requieren fundamentalmente de que el químico farmacéutico se haga justamente merecedor del espacio que necesita en la sociedad peruana. Y en ese sentido, lo que hacemos frecuentemente es, donde estemos, decir que somos químicos farmacéuticos y aquí está nuestro aporte. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Dicho esto, como todavía me imagino que vendrán algunos, yo pensaba pasarles unas hojitas, pero vamos a esperar unos minutos para poder hacerlo, de tal manera que la casi totalidad de los participantes puedan participar de esta información. Entonces, estamos hablando de este curso que se empieza el día de hoy y culmina el día de mañana. Este es el programa, como ustedes verán, ahí está el detalle de cada una de las presentaciones que van a ver, que culminan el día de mañana. Y estas son algunas de las empresas en las que hemos colaborado a través de Sequifar, ¿no es cierto?, en nuestras actividades. ¿De qué? Brindando cursos, algunos muchas veces de libre asistencia, en otros casos cuando las empresas nos solicitan y nos piden que le hagamos alguna capacitación al personal, otras veces algunas asesorías sobre inicio de actividades, sobre pasar certificación de buenas prácticas, sobre algunos temas en particular. Y también, por supuesto, consultorías. Ahí es donde viene el aspecto de la consultoría. Nos piden, tenemos este problema con productos biológicos, díganos usted por dónde vamos. Y es ahí que tenemos que revisar todos los aspectos normativos fundamentalmente y luego plantearles un esquema de solución a la empresa, al establecimiento farmacéutico o también a las diversas entidades públicas o privadas. Entonces ahí tenemos esa lista de empresas o instituciones a las que hemos podido brindar algún tipo de apoyo. Entonces este es el programa que vamos a realizar en estas 2 horas, ¿no? Y empezamos con el tema de jerarquía de normas. Explicar aspectos normativos es bastante aburrido. Escucharlos peor todavía. Quizás por eso, en los últimos años, en los diferentes planes de estudio, el curso que yo llevé cuando estudié acá, de legislación farmacéutica, ya no existe. Es más, cuando se enseñaba, le entregaban a un profesor X si tenía una carga académica libre y a él le entregaban legislación farmacéutica, a él o a ella, ¿no? Creo que todavía se sigue haciendo así en algunas de las 30 y tantas facultades, escuelas de farmacia y bioquímica que existen en el país. Lo peor es que como el profesor no era del campo, entonces le encargaba a los alumnos
que hagan una monografía, que vayan a averiguar algún lugar y luego traían y lo exponían. Pero no había un debate, no había realmente un análisis concienzudo de lo que se estaba leyendo o que se estaba proponiendo. Finalmente sacaban la nota y se acabó. Seguramente por eso en muchas oportunidades, en muchas escuelas o facultades, el curso de legislación farmacéutica se ha retirado. Craso error, porque vemos que es uno de los grandes puntos débiles de los químicos farmacéuticos. Porque muchas veces nos preguntan a través de las consultas que nos hacen por email, por teléfono, por WhatsApp, nos consultan cosas realmente insignificantes y hay que darles una orientación, pero entendemos que los temas de consulta en ese sentido son realmente muy sencillos, que inclusive no correspondería hacerlo a un ciudadano medianamente informado, pero tenemos que seguir cargando la cruz y seguir adelante dando las explicaciones. Quizá por eso hace 15 años decidí fundar Sequifar. Dije, este es un campo importante para poder colaborar con la profesión. Y así lo venimos haciendo, y ya con 196 cursos que hemos desarrollado hasta ahora, pónganle ustedes un promedio de 30 cada uno, pues realmente hemos colaborado con una buena cantidad de químicos farmacéuticos. Entonces, en lo que se refiere a jerarquía de normas, nosotros debemos tener en cuenta que, bueno, tendré que irme para allá porque no tengo acá una pantalla para poder visualizar, y si apagan la luz de adelante mejor nos ayudarían, por favor. Gracias. Entonces, en cuanto a la jerarquía de normas a nivel internacional, tenemos primero la Constitución Política del Perú, luego tenemos los tratados que se firman con diferentes países sobre diferentes temas, y en cuanto a leyes, tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones legislativas que salen del Congreso, el reglamento del Congreso y los decretos de urgencia. Esto es en el ámbito del Congreso, en el ámbito legislativo. Luego vienen decretos legislativos cuando el Congreso le confiere facultades al Poder Ejecutivo, como acaba de suceder y ya se venció hace unos días, la facultad de ellos mismos elaborar sus propias leyes que se llaman decretos legislativos, y luego como función fiscalizadora el Congreso las revisa y le da el visto bueno. En el caso, como ha ocurrido a inicios de año, el Congreso encontrara que alguna norma no procede, fundamentalmente de acuerdo a la Constitución, la observa y ese decreto legislativo queda sin efecto. Ha ocurrido en nuestro campo con 2 decretos legislativos que el Congreso tuvo que derogar. Luego vienen los reglamentos o decretos supremos, resolución suprema, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, resoluciones jefaturales y otras resoluciones en el campo administrativo. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces una de las consultas que nos hacen dice, doctor, ¿y nos puede decir cuál es la ley que rige tal cosa? Y lo que le tenemos que decir a las personas que nos consultan es que no es una ley, sino que es un reglamento o que es una directiva. Bueno, a mí me da lo mismo, dice el colega, ¿no? Quizás a veces es más interesante hablar de química, de bioquímica o de biomoléculas, etcétera, antes que estar hablando de leyes. Pero tenemos que referirnos entonces a la jerarquía de leyes. Es decir, una resolución directoral no puede estar por encima de un decreto supremo. Un decreto supremo no puede estar encima de una ley. Una ley no puede estar encima de la Constitución. E incluso los tratados, que hay varios que ha suscrito el país con otros países, no pueden tampoco violar la Constitución, por muy norma o acuerdo que sean de nivel internacional, ¿no? Ya lo vamos a explicar, hay un punto al respecto. Entonces, por eso es que le llamamos jerarquía de normas. Empezamos con las Naciones Unidas, a las cuales pertenece el Perú, ¿no es cierto? Y es la que Perú pertenece a las Naciones Unidas. A un acuerdo de las Naciones Unidas obliga al Perú, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta.
información o un documento importantísimo que nosotros debemos tenerlo en cuenta en algún momento. Para eso nos hacemos nuestro archivo, sea digital o físico, de normas para poder consultarlo. No podemos tener todo en la memoria, por cierto. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y donde rige principalmente para acceso a la salud y para acceso también a los medicamentos. Dos puntos importantísimos que tienen que ver con los derechos humanos. Y en el otro aspecto, cómo debemos ser tratados como pacientes cuando acudimos a un establecimiento de salud. No podemos permitir, por ejemplo, que el vigilante del hospital nos diga: no puede usted atenderse por tal o cual cosa. No le corresponde. Y entonces, porque una de mis actividades es en la sociedad civil, no podemos aceptar que sea un vigilante el que nos esté diciendo si podemos o no podemos ingresar a hacernos atender en un hospital. Y de eso ha habido bastantes debates y felizmente se ha ido ganando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero también con mucha perseverancia para lograr justamente que se respeten los derechos en salud. Entonces, tenemos unas cuantas referencias. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Además, no se hará distingo alguno en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. ¿Ok? Y lo otro, toda persona tiene derecho a tener el nivel de vida adecuado que le configure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Esto que parece declarativo y que para muchos no tiene mayor importancia, son justamente las bases cuando uno presenta algún tipo de cuestionamiento, sea al Estado, sea al Poder Judicial o un proceso de litigio judicial. Justamente estos derechos que nos permiten que se nos atienda y que se nos respeten nuestros derechos. Luego tenemos dentro de las Naciones Unidas, una de las organizaciones es la Organización Mundial de la Salud, y la Panamericana, que es la OPS, que rige a los países de América del Norte, del Centro y del Sur. Pero la clave, la jerarquía primero es de la OMS y luego de la OPS, y tenemos aquí una de las asambleas nacionales donde principalmente van los ministros de salud, en este caso la ministra de Salud, la doctora Silvia Pesán, que es la que va a sustentar, de acuerdo a la agenda que se figure, qué es lo que está haciendo los países, y en el caso específico de Perú, sobre tal o cual tema. Supongamos que se trate de la lucha contra el tabaco, supongamos que se trate contra la anemia, o sobre el VIH-Sida, o sobre cualquier otro tema. Entonces se les plantea a los países la agenda y el ministro de Salud en ese momento va y expone qué están haciendo al respecto, se hace un balance y en base a eso se dice se está avanzando o no se está avanzando. Muchas veces se ha tenido, por ejemplo, que enfrentar de que una enfermedad erradicada hace mucho tiempo en muchos países, como es la polio, está volviendo. Entonces ahí empiezan los países a través de su ministro de Salud a decir: bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Lo mismo con el dengue, con la varicela, con la chikungunya, etcétera, etcétera. Muy bien, también es de preocupación de la OMS, y nos han invitado a muchas reuniones para tratar la resistencia a los antibióticos, que cada vez sigue siendo un problema más serio. Una última reunión a la que nos invitaron, hubieron muchos expositores nacionales e internacionales, y realmente es cosa muy, muy seria. ¿Quién receta ahora penicilina? ¿Quién receta ampicilina? Incluso la amoxicilina, ¿verdad? Cuando uno de repente requiere, amoxicilina pero con ácido clavulánico, y a veces ni eso, se pasa a la siguiente, la cefalosporina, ni siquiera de primera, de repente de segunda o de tercera generación. O sea, estamos cada vez empleando antibióticos que antes eran de última elección y ahora se están empleando ya de primera. Muchas veces irracionalmente, equivocadamente, porque hay una serie de factores que conducen, por un lado, a la automedicación,
por otro lado, al uso irracional, pero también hay intereses económicos, en donde el fabricante de tal o cual antibiótico recientemente descubierto tiene interés que todos los países, en el caso del Perú, tengan dentro del territorio, por ejemplo, de salud de la seguridad social, ese antibiótico porque quieren recuperar lo que han gastado durante los años X de investigación. Y para eso pues mueven una serie de contactos para lograr eso. Pero entonces estamos yendo a prácticamente hacer común el uso especial de determinados antibióticos. La lucha contra la tuberculosis es también uno de los ejemplos donde se ve este tipo de problema. Ni decir del VIH-Sida y en algunos países, por ejemplo, de la malaria. También la OMS nos ha planteado hace muchos años cómo podemos hacer una política nacional farmacéutica. Una política farmacéutica nacional. Este documento, que data de muchos años, fue utilizado en nuestro país para que finalmente se logre un documento propio del país. Pero aquí, en este documento, ya se tenían los lineamientos generales para elaborar una política farmacéutica nacional. Una de las actividades de la OMS es establecer y actualizar la lista modelo de medicamentos esenciales. En este caso tenemos la de marzo del 2007, pero constantemente la OMS está actualizando y en base a esto, nuestro país actualiza también su propia lista de medicamentos esenciales, en base justamente a lo que han debatido y acordado expertos internacionales de todo el mundo. El Perú lo acoge y plantea también su propia lista. Luego tenemos, ya yendo específicamente a lo que utilizan los establecimientos farmacéuticos, esto que le llamamos el informe del Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para preparaciones farmacéuticas. Este es el informe 32 del año 1992. Estamos en el informe 46 y recién nuestro país está acogiéndose a esos informes técnicos, basado principalmente porque en nuestro país a veces las cosas no andan tan rápido como todos deberían hacerlo. En este caso, por ejemplo, algunas normas todavía están basadas en este informe de ese año. Y han habido pues actualizaciones muy importantes en muchos campos. Tenemos entonces aquí el local de la OPS, que queda en la urbanización Camacho, donde con frecuencia se nos invita para diferentes eventos. Hemos ido, por ejemplo, para debatir la formación de los profesionales de la salud. Los médicos, los químicos farmacéuticos, las enfermeras, las obstetras, etc. Pero también para debatir, por ejemplo, temas de acceso a medicamentos, temas de precios de medicamentos, diferentes temas a los cuales la OPS invita a diferentes instituciones que cree conveniente, en algunos casos para exponer y en otros casos para dar aportes, porque luego se hacen talleres y se saca un documento, digamos, de resultados, de recomendaciones, de comentarios, ¿no? Otro documento importante es el Sistema de Evaluación de Autoridades Reguladoras Nacionales de Medicamentos. La OPS tiene pautas ya establecidas para determinar si una autoridad reguladora, entre otros, en el caso de Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la DIGEMID, sí está realmente cumpliendo o no con esas expectativas. Así como hay en el Perú, hay en Chile, hay en Ecuador, hay en Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces OPS dice cuán más o menos confiable está cada una de estas instituciones. Hasta el año 2009, donde había una normatividad que prácticamente permitía que cualquier cosa entrara al país, cualquier producto farmacéutico se vendiera al país, entonces la DIGEMID no tenía la credibilidad. Cualquier producto autorizado por DIGEMID en el extranjero lo miraban de lejos, con lupa. Hay que ver, ¿no? Mejor nosotros mismos lo evaluamos. Eso ha ido cambiando poco a poco, no solamente por la norma, 2009, ¿cuántos años han pasado? 9 años han pasado y prácticamente se está yendo casi ya a lograr que OPS y los otros países vean con ojos de más seriedad a nuestra autoridad regulatoria, que es la DIGEMID. Todavía falta, no lo ha logrado todavía.
Otro documento u otra institución que también debemos tener en cuenta en todo este campo de normatividad es lo que señala la Conferencia Internacional, que nosotros en abreviatura le llamamos ICH, la International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceutical Human Use. Resumen, ICH. Son normas que nos permiten también ciertas pautas para todo aspecto relacionado con los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, los productos sanitarios, etc. Es una amplia cantidad de normas, también elaborada en base a reuniones de expertos y finalmente salen sus requerimientos. En este caso es Sistemas de Calidad Farmacéutico, la Q10. No sé si acá en esta facultad, no estoy al tanto, cuán avanzado está toda esta enseñanza y esta comprensión de esta norma, pero creo que esta pincelada que les estoy dando les permitirá seguramente tener una idea de si estamos o si los futuros químicos farmacéuticos se están preparando acorde a lo que rige en este momento, o todavía seguimos llevando, como he visto en otras escuelas o facultades, planes de estudio pues, del siglo pasado, ¿no? Ahí está, ICH, la conferencia internacional, y estas son las guías de la conferencia internacional. Luego tenemos una de las agencias regulatorias de más prestigio, pero no es infalible, ya hemos aprendido en todo este tiempo que tenemos en el ejercicio profesional, que tampoco no es que esté escrito en piedra lo que haga la FDA, tampoco está escrito en piedra lo que tiene la USP. Por eso es que ahora la USP, la farmacopea de los Estados Unidos, se está actualizando cada año. Antes se actualizaba cada 5 años, después cada 3 años, ahora se actualiza cada año. ¿Por qué? La tecnología avanza constantemente y lo que hace 2 años nos permitía cierta credibilidad, confiabilidad en los resultados analíticos, ahora ya no lo es tanto. Entonces se cambia, sea el equipo, sea el accesorio, sea el método, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las farmacopeas que nuestra ley del año 2009 tiene como norma basarse en ella, la USP. Hay otras como la británica, la japonesa, etcétera, son un grupo de farmacopeas aceptables. Cualquier otra farmacopea no es válida para el Perú. Por ejemplo, la brasileña no es aceptable en el Perú y hay mucha información en la farmacopea brasileña. La farmacopea china tampoco, al margen de los idiomas, tampoco. Hay un grupo de farmacopeas aceptables. Así también como hay un grupo de agencias regulatorias que le llaman de alta vigilancia sanitaria que son aceptables. Lo que venga de ese país, el Perú lo acepta y así está normado. Si es otro país, hay otra forma de evaluar el producto o el dispositivo que venga de ese otro país y la documentación que se requiere también es diferente. Generalmente es mucho más exigente si es que no viene de esos países llamados de alta vigilancia sanitaria. Luego tenemos la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes somos? Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Comprendemos la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué tiene que ver la CAN en esto? Muchas normas salen de la CAN y también muchas quejas o denuncias o reclamos que tienen los establecimientos farmacéuticos, generalmente los laboratorios, tienen que acudir a la CAN para poder lograr determinados cambios y se hacen determinados cambios. Algunas de las normas que salen de la Comunidad de Naciones tienen que seguir todos estos procedimientos e instancias dentro de la CAN. Aquí la CAN funciona en la Avenida Paseo de la República con Aramburú. Cualquier trámite hay que realizarlo ahí o también por internet, porque ahora hay muchos mecanismos de comunicación. Tenemos la Secretaría General, el Parlamento Andino, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la decisión 516, acordada en el año 2002, y para llegar al año 2002 hubieron 8 años de debate, porque estamos hablando de ponerse de acuerdo entre 4 países, y en ese entonces eran 6. Teníamos a Venezuela y a Chile. Después Chile se apartó, Venezuela se apartó y quedamos 4. De tal manera que ponerse de acuerdo un número de países en unas normas determinadas para que rija a todos los países no es fácil.
Tenemos entonces esta decisión 516 que tiene que ver con los cosméticos, ¿ok? Entonces eso también, cuando necesitamos hacer algún registro de cosmético o ver la manufactura de cosmético, ya no es una norma nacional, sino es una norma supranacional. No, estoy moviendo la cámara. La cámara la estoy acomodando. Se ve por acá nomás. Tendría que girar. Sí, lo voy a girar. Y lo mismo es. Sí. Ya. A estas no se le llama registro sanitario, sino notificación sanitaria obligatoria. Todo lo que tenga que ver con productos sanitarios se obtiene la notificación sanitaria obligatoria, que para los otros productos, en caso de medicamentos, se llama registro sanitario, pero para productos sanitarios se llama notificación sanitaria obligatoria. Cosmética es uno de ellos. Productos sanitarios de higiene personal, como los jabones, por ejemplo, en barra o líquidos, deben obtener la notificación sanitaria obligatoria. ¿Ok? Otro documento importantísimo en nuestra Constitución Política del Perú, y acá se señala que es la edición vigente, la de 1993, norma fundamental de la República del Perú. ¿No es cierto? Esta ley es la base del ordenamiento jurídico nacional. Eso es lo importante. Y justamente ahora ustedes han visto con las noticias de que se está planteando reformas constitucionales para diferentes temas. Dentro de ello tenemos 206 artículos, 16 disposiciones finales y transitorias ordenados en 6 títulos. Por ejemplo, de la persona y la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico, de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales, de la reforma de la Constitución y finalmente disposiciones finales y transitorias, y una relacionada con qué hace el Perú en la Antártida. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos puntos de la Constitución. La primerísima, que es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. No es un barco, no es una empresa, no es un campo agrícola, no es un edificio, no son ni siquiera los campos con petróleo, sino el fin supremo de la sociedad es el ser humano. Y en el artículo 7 dice: todos tienen derecho a la protección de la salud. Todos tienen derecho a la protección de la salud. No unos y otros no, sino todos, ¿verdad? Entonces, todos tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Es bastante amplio, no podemos tenerlo todo. No somos abogados, ¿no es cierto? Si en el caso mío yo he entrado en esta parte regulatoria es porque vi conveniente que eran aspectos que estaban muy descuidados en nuestra formación profesional. Sin embargo, siempre hay que recurrir a los expertos, a los abogados, inclusive ni siquiera cualquier abogado, laboral de repente, o en el aspecto regulatorio sanitario, o de repente constitucional, o civil, o tributario, etc., ¿no? Luego viene la Ley General de Salud 26842 del año 1997. Título primero dice: derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. Y luego destaco aquí en el capítulo 5, que es donde nos lleva a los alimentos, bebidas, productos cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de uso médico, quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica. Entonces ahí ya vamos viendo de que de todas estas normas, siempre llevándole cuál es la parte que nos interesa como profesionales de la salud, como químicos farmacéuticos, y eso sí tenemos que estarlo revisando con frecuencia. Luego también se señala que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población. Y el otro, el Estado promueve el aseguramiento universal y progresivo de la población. Esto de progresivo fue añadido en esos debates de 1993, porque aquellos constitucionalistas dijeron no le podemos dar todo a todos porque no hay presupuesto. Entonces hay que hacerlo progresivo. El tema es cuán progresivo, en 1 año, en 5 años, en 20 años, en 50 años, pero la Constitución dice progresivo. Luego tenemos, el Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, la promoción de la medicina tradicional es de interés y atracción preferente del Estado. El Estado promueve la participación de la comunidad en la gestión de los servicios públicos de la salud. O sea, estoy extrayendo algunos puntos para que tengan una idea que hay aspectos importantes que la Constitución trata respecto a la salud y en relación con la persona humana. Muy bien, basado en nuestra pertenencia a la CAN y también por propio interés, se desarrolló la política andina de medicamentos, que lo elaboramos conjuntamente con los otros 3 países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Pero también nosotros tenemos nuestra política nacional de medicamentos del año 2004, pero ojo, ya tiene 14 años. En 14 años ha evolucionado muchísimo la tecnología y también el aspecto de derechos. Esto que fue un buen documento en su momento y fue promovido por la sociedad civil, ahora ya necesita ser actualizado. Y en las instancias donde trabajamos estamos permanentemente procurando elaborar ¿qué cosa? Una política farmacéutica nacional que incluya no solamente los medicamentos, sino también otros productos farmacéuticos, que incluya también los dispositivos médicos, que incluya también los productos sanitarios, en base a lo que existe ahora en el año 2018 y con miras seguramente hacia los próximos 5 o 20 años. ¿Ok? Pero, ¿por qué lo comento? He escuchado a veces a periodistas, a congresistas, a autoridades. No, si el Perú necesita una política de medicamentos, un momentito, sí existe. Que usted no lo haya leído, le doy el link para que usted lo pueda leer, se lo envío a su correo, para que usted lo lea. Ay, yo no sabía. Y a veces vemos en los medios, ¿no? Y en las redes también, dicen, no, nuestro país debe tener una política de medicamentos. Basado en alguna queja, seguramente en alguna expectativa, pero de existir se existe. Quizás no sea lo óptimo, quizás mucho de lo que dice ahí, como muchas leyes, no se cumpla y esté solamente escrito en papel, pero existe. Se pusieron de acuerdo en ese momento y lo que nos corresponde es hacer que eso se cumpla o implementarlo de manera individual o de manera colectiva o por parte de las autoridades. Tenemos un petitorio nacional único de medicamentos esenciales que rige para todo el país, petitorio único, pero hay algunas instituciones que tienen su propio petitorio, como por ejemplo la Seguridad Social. El Salud tiene su propio petitorio, las Fuerzas Armadas también tienen su propio petitorio, pero tienen que partir de este petitorio nacional. Lo que esté ingresado ahí ha sido resultado de un debate amplio que lleva a veces durante un año. ¿Qué principio activo se mantiene? ¿Cuál se retira o cuál se incorpora? Lo más fácil es mantenerlo. Retirar, los interesados se quejan, los que lo fabrican o los proveen, pero se les demuestra de que por A o B motivos ya eso ya no puede seguir en el petitorio nacional. Pero los que sí están constantemente presionando a través de diferentes medios son quienes tienen nuevos principios activos y quieren que esté en el petitorio. ¿Para qué? Para que el Estado lo pueda comprar. Todo aquello que está en el petitorio sí lo puede comprar. Fuera del petitorio, toma su tiempo, tiene una serie de trámites burocráticos, etc. Pero lo que está en el petitorio sí va. Entonces ahí los laboratorios, sean nacionales, extranjeros, que fabrican o importan, están interesados en que esté ingresado dentro del petitorio nacional de medicamentos esenciales, que lo llamamos PNUME, ¿no? Por sus siglas, PNUME. Ahorita nomás se acaba de aprobar en la Comisión de Salud un proyecto de ley por el cual
Ya no solamente las entidades del Estado van a tener a su cargo la elaboración de este petitorio. Ahora quieren que también la sociedad civil intervenga. Eso es bueno, pero tampoco no es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque quizás puedan ingresar otros colegios profesionales a dar su opinión, ¿no es cierto? Algunas instituciones como las ONG, la sociedad civil, asociaciones de pacientes, etc. Pero ¿por qué no es bueno? Porque también es un medio para que los laboratorios interesados puedan manipular a esas asociaciones de pacientes para hacer que hagan marchas, mítines, protestas, comunicados y hacer que su medicamento ingrese. ¿Y cuánto vale? Muchos miles de soles. Puede ser que esté justificado terapéuticamente, farmacológicamente, pero también hay intereses económicos detrás de ello y muchos millones de dólares. Entonces hay que ver los dos aspectos y vamos a ver en qué concluye este proyecto de ley aprobado en la Comisión de Salud. Falta que pase al Pleno del Congreso y falta que lo promulgue el Poder Ejecutivo y luego sea reglamentado. Pero de hecho ya, como les acabo de decir, el petitorio actualmente lleva por lo menos un año de debate hasta que se concluye. Ingresadas otras personas o instituciones que tienen de repente otros conceptos, no necesariamente técnicos. Por ejemplo, el paciente quiere que su medicamento esté ahí en el petitorio y que le atiendan rápidamente, ¿no es cierto? Pero no sabe quizás cómo son todos los aspectos relacionados con aspectos farmacológicos, teratológicos, técnicas analíticas, contraindicaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a ser una situación bastante delicada que esperemos que llegue a buen puerto. Hay un listado también de medicamentos esenciales y sus alternativas de marca. Esto ya prácticamente está desactualizado porque es del año 2006. Debería haberse mantenido, pero prácticamente no lo tenemos actualizado. El Formulario Nacional de Medicamentos Esenciales, basado en el PNUM, salió el formulario, es decir, una descripción. Es casi como un conjunto de fichas técnicas de cada uno de los principios activos que están en el PNUM, ¿no? Este formulario nacional. Sin embargo, también está desactualizado. Un trabajo que tuvo mucho esfuerzo realizado por un grupo de profesionales, médicos, químicos, farmacéuticos, etcétera, pero que si no hay fondos, no se tiene cómo mantener a un equipo que esté constantemente revisando y publicando como es este formulario nacional. Viene el asunto de los tratados. Le decía yo en la jerarquía de leyes que aún los tratados tienen que ser aprobados dentro del país. La Constitución señala cómo se aprueban los tratados. Por ejemplo, de Perú-Estados Unidos, después de muchos años de debate, finalmente, hasta finales del 2008, fue traído al Congreso de la República y en enero del 2009 fue aprobado el Tratado Perú-Estados Unidos. ¿Ok? Ahí dice, Congreso finalmente aprobó el TLC. Hubieron muchos gobiernos, muchos presidentes, ¿no? Como ustedes verán acá, y finalmente, una vez aprobado en enero del 2009, llegó el primer embarque basado en el TLC. ¿Quién maneja esto? El Ministerio de INCETUR, de Comercio Exterior, de Turismo y Comercio Exterior. Es la entidad que se encarga de coordinar esto, que no siempre consulta con salud. No siempre consulta con salud, entonces ellos lo ven desde el punto de vista de comercio exterior, de lograr que el país pueda exportar y que a su vez nos puedan vender. Esa es su vida. Y entonces interviene el Ministerio de Salud y muchas instituciones relacionadas con salud, pero no siempre le respetan sus opiniones. Asimismo, las negociaciones que existen en diferentes fechas y lugares, a veces invitan a salud y a veces no invitan. A veces representantes del Ministerio de Salud van y a veces no van. Entonces también ahí hay una serie de factores. Finalmente, aquí, balance de las rondas de negociación. Esto fue antes de la aprobación del TLC. Hubieron muchas protestas en aquella época porque en el caso de medicamentos había aspectos de propiedad intelectual, de patentes, de regalías, de vigencia de registro sanitario, etcétera, etcétera, a los cuales la sociedad civil en la que estábamos nosotros nos oponíamos y decíamos, perfecto, hagan ustedes su tratado de libre comercio,
pero no metan a los medicamentos. Finalmente los metieron, se logró modificar, y mire usted la casualidad, no fue el Perú el que logró modificar ese TLC. Cuando en los Estados Unidos hubieron elecciones y ganaron los demócratas versus los republicanos, los demócratas pidieron a Estados Unidos que hicieran correcciones, porque para ellos se estaban sobrepasando los derechos de los pacientes. Y entonces, por una actitud, una decisión del Partido Demócrata de Estados Unidos, este TLC fue modificado, ¿no es cierto? Y recién ahí pudo entrar en vigencia de la manera como ahora está presente. Cosa curiosa realmente. A veces en nuestro país tenemos a nuestros políticos que no cuestionan, ¿no es cierto?, a países entre comillas más poderosos o empresas de mayor poder económico, y no quieren contrariarlos y dicen no, hay que aprobar en la vez porque si no se cae el mundo. Pero felizmente en esa oportunidad hubo esa actitud. Y le voy a mencionar también otra actitud, no dentro del Perú, que hizo cambiar también la historia. Bueno, acá tenemos una serie de publicaciones relacionadas con ese TLC, ¿no? Y nosotros estamos siguiendo constantemente como sociedad civil que todo aquello que se aprobó en este TLC, Perú, Estados Unidos, realmente se esté cumpliendo, para saber si teníamos o no teníamos razón, si estábamos o no estábamos en lo correcto de cuestionar o no cuestionar lo que estábamos planteando antes de la firma, qué productos iban a ingresar, con qué exoneraciones, qué representaba para el país, o de repente más le iba a beneficiar a Estados Unidos y a las empresas norteamericanas que al nuestro. Por eso es que hay una serie de informes. Luego viene el TPP, o Acuerdo Transpacífico, ¿no? Ahí sí hubo una lucha mucho más fuerte, porque ya no era solamente entre Perú y Estados Unidos, sino había 12 países, y prácticamente ya estaba ya oleado y sacramentado. Por más que se hizo, se trabajó en diferentes instancias, muchos químicos farmacéuticos estuvimos ahí involucrados en este debate, y no un debate solamente de ir y gritar y decir no me gusta, sino de fundamentar. Y para eso hay que conocer normativa internacional, qué es lo que ocurre con las importaciones, qué es lo que ocurre con la propiedad intelectual, qué es lo que ocurre con otros tratados que han habido a lo largo de los países, no solamente en este caso con esos países, sino también con otros. Entonces, todo un bagaje de conocimientos que nos obligaron a quemarnos las pestañas, a estudiar bastante para debatir con los que estaban a favor de eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos información de estos 12 países, cada uno con un PBI diferente. Había normas establecidas para que entre en vigencia, ¿no es cierto? Tenemos ahí quienes proponían, en este caso ella era la ministra de Comercio Exterior, los presidentes de esos países que estaban de acuerdo con el TPP, las campañas que se hicieron en relación con los efectos del TPP, salud, propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Y finalmente ingresa al gobierno el señor Trump y él dice no, Estados Unidos no quiere el TPP. Y curiosamente no fue el Perú, sino fue el presidente de otro país, en este caso el más poderoso, el que dijo Estados Unidos no va a ir con el TPP, no me conviene, porque el TPP, mire, el presidente Trump, no es porque lo defienda, simplemente trato de traer a colación sus argumentos. Esto va a afectar a los trabajadores norteamericanos, esto va a afectar a las empresas norteamericanas. Y cuando él dijo eso, no firmó el TPP. Y como uno de los requisitos para que entrara en funcionamiento el TPP era que por lo menos Estados Unidos y Japón, que eran los dos de mayor PBI, Producto Bruto Interno de cada país, si aprobaban los dos, entraban en funcionamiento. Y así los demás no lo aprobaron. De hecho, Perú estaba en camino a aprobarlo. ¿Y qué pasó? Trump dijo que no, y ahí sí quedó. Ahora se está trabajando algo que le llaman el TPP-11. Les he comentado de que acá se habla de 12 países, ¿verdad? Entonces ahí ahora se habla de un TPP-11, porque no se sabe si Estados Unidos quiere o no quiere, está en ese debate.
y ha tenido conflictos con México, con ese famoso muro, ha tenido conflictos con Canadá, ¿no es cierto? No ha aprobado el TLC con Canadá, no ha aprobado el TLC con México, está en conflicto con Siria, con Rusia, es decir, todo un escenario mundial que a él le está obligando a pensar en otras cosas antes que el TPP. Pero el día que él diga, sí voy con el TPP, seguramente que eso sale como por un tubo. Entonces hay que tener cuidado de ello porque también hicimos cuestionamientos al TPP. Iba más allá del TLC Perú-Estados Unidos. Daban más beneficios a las empresas norteamericanas y por ende también a las empresas farmacéuticas europeas en relación con la propiedad intelectual y una serie de aspectos relacionados con la normativa sobre medicamentos. También el Perú ha suscrito TLC con otros países como China, Canadá, Australia, Corea del Sur, Chile, Costa Rica, etc., ¿no? Entonces, si nos interesa, tendríamos que revisar en qué aspectos de salud o de medicamentos o de productos farmacéuticos hacen impacto este tipo de documentos y en el caso de que una empresa en donde nosotros estemos laborando, o sea, nuestra propia empresa, pueda beneficiar o afectar en ese sentido. Ahora existe también la Alianza del Pacífico, que está formada justamente por países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, en donde también se está manejando una serie de aspectos. Silenciosamente, porque seguramente muchos de ustedes ni siquiera han tomado en cuenta la existencia de esta alianza, silenciosamente está avanzando. Hay cosas que se están haciendo en el Perú porque en reuniones de la Alianza del Pacífico se están acordando aspectos regulatorios sobre productos farmacéuticos, sobre cosméticos, sobre productos sanitarios, etc. Y nosotros de repente ni lo sabemos y lo llegamos a conocer por reuniones a las que asistimos y de pronto nos enteramos, sí, eso porque eso fue acuerdo de la Alianza del Pacífico. Y entonces de pronto nos agarran en, como digo yo, en pijama, ¿no? No nos dimos cuenta y ya está en ejecución. Muy bien, luego del TLC de Perú, Estados Unidos, se promulga la ley 29316, que modifica el artículo 50 de la Ley General de Salud. Ya les hablaba de la Ley General de Salud, el artículo 50 trataba todo lo relacionado con el registro sanitario de medicamentos. El TLC lo modificó y entonces sale esta ley. Curiosamente es aprobado un viernes y el martes el Congreso lo aprueba y el sábado ya estaba saliendo el reglamento. Porque en eso sí hay que reconocer que toda la asesoría que brindan las empresas o los asesores norteamericanos hacen para que todo esté debidamente cronometrado. Nosotros cuando lo hacemos internamente, digo nosotros los que vamos, internamente sale una ley y no sabemos cuándo va a salir el reglamento, ¿no? Puede ser en un mes, puede ser en 3 meses, puede ser en 5 años, no sabemos. En cambio ya tenían así, sale el TLC, el martes el Congreso lo aprueba y el sábado estaba saliendo el reglamento. 2 reglamentos todavía, ni siquiera uno, 2 reglamentos. 2 reglamentos, así rapidísimo, todo debidamente cronometrado. Y para el TPP también ya había consultores extranjeros trabajando acá con los diferentes ministerios para que también se trabajara todo en ese sentido. Todavía siguen trabajando, porque hay muchos acuerdos que se lograron en el TPP que están en camino a ser incorporados, ¿no? Voy a comentarlo luego en su debido momento. Entonces, esto dice, sustituyes el artículo 50 de la Ley General de Salud y era sobre el registro sanitario. Cambió totalmente todo lo manejado por la ley anterior. Y luego una serie de aspectos que los menciono acá, ¿no es cierto? Otro aspecto que nosotros debemos tener en cuenta es qué hacemos con el Congreso de la República. Me ha correspondido trabajar durante un tiempo como asesor técnico en el despacho de una congresista química farmacéutica, representante de Puno, que me pidió que le apoyara y justamente durante el tiempo que estuvimos ahí nos dedicamos a 2 o 3 puntos nada más. Pero a mí me fue de una ayuda inconmensurable. No tiene usted ayuda, eso no se encuentra en ningún libro. Lo que uno puede conocer estando dentro del Congreso, trabajando en un despacho congresal, es un abanico de oportunidades y de conocimiento enorme.
se ve de todo y también hay que estarse cuidando por donde a uno le pueden poner el cuchillo por detrás, que también es parte de la enseñanza de la vida, ¿no? Pero conocimos el funcionamiento de las comisiones, conocimos todos los trámites, dónde intervienen los asesores, la documentación, dónde es que hay que buscar los antecedentes, etcétera, etcétera, para lograr un proyecto de ley y que este proyecto de ley finalmente sea una ley ya promulgada. Entonces, cuando algunos colegas así muy rápidamente dicen, no, sí debe haber una ley de tal cosa, yo silenciosamente digo, no sabe lo que cuesta. Pero al margen de lo que cueste, podríamos haber muchos químicos farmacéuticos que trabajemos o que hayamos trabajado en el Congreso. De hecho, los ha habido. Conozco por lo menos a unos 8 colegas que en algún momento hemos trabajado dentro del Congreso. O también, ¿por qué no?, como congresistas. Y a eso es entrar en el terreno político, en uno no sabe, ¿no?, en qué partido puede o no funcionar. Pero hay que hacerlo. ¿Para qué? Para no estar siempre reclamando. Vivimos reclamando, quejándonos, ¿por qué no esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede lo otro? Y a veces me dicen, Moisés, pues tú, que seas congresista. ¿Y por qué yo le digo? ¿Y tú también? No, que tú sabes, que no sé qué. ¿Sabes cuánto cuesta una campaña electoral? Le digo, yo no tengo dinero. Ah, no, pero te apoyamos. ¿Qué cuánto crees que cuesta? ¿Que 5.000 soles, 10.000 soles? No, le digo. En fin, cortamos ahí mejor, le digo, porque el que quiere ser congresista, que haga su propio trabajo. Y finalmente nos encontramos con esta realidad de que los químicos farmacéuticos que han llegado a ser congresistas a través de los años no lo han sido por el voto de los químicos farmacéuticos. Hay uno, por ejemplo, que su voto viene del campo agrícola, hay otros que vienen del campo de los sindicatos. ¿Por qué? Porque es cuestión de número. ¿Cuántos químicos farmacéuticos somos ahora? Pongamos que seamos 23.500, que es la última cifra que conozco del colegio. Con 23.500 no llegamos ni a la puerta del Congreso, porque a veces hay necesidad de 200.000 votos. Y con el tema de las, ¿cómo le llaman esto? Las cifras repartidoras, a veces uno puede salir elegido con 30.000 votos, pero a veces se necesita 300.000, 500.000, 800.000 votos. ¿No? Kenny Fujimori creo que salió el más votado, dicen, con 800.000 votos. Pero después viene la parte triste, ¿no? La parte triste. Cuando veo yo ahí colegas que dicen, y fulano de tal que ha sido congresista, ¿qué ha hecho por nosotros? Y a veces a los dirigentes del colegio, ¿no? A los dirigentes, y el colega tal, ¿por qué no nos ayuda? Un momentito. El colegio que prepare sus proyectos y que los presente al congresista. El congresista no tiene por qué hacerle la tarea al colegio. Es el colegio el que como institución, y tiene sus colegios departamentales, y tiene sus comisiones, etcétera, etcétera, prepare el proyecto y que lo presente ante el congresista A, B o Z, y a partir de ahí empieza. Así se logró la ley de trabajo químico farmacéutico, no salió de un sombrero de mago, no fue por una varita de nada mágica. Lo mismo puede ser cualquier otro tipo de norma. Este mismo proyecto de ley que les voy a comentar ahora tampoco no salió por arte de magia. Se preparó en la Federación de Químicos Farmacéuticos, donde justamente intervine con mucha intensidad, y en una reunión de esta congresista Margarita Zuccari que les comento, ella preguntó, quisiera que alguien me apoye, y la federación dijo, acá está el doctor Moisés Méndez, que es el más entendedor de este tema. Convóquenlo usted, converse con él, y así fue que concretó mi contratación para que la apoye en el Congreso de la República. Es fácil, reitero, para terminar este punto, decir, ¿y qué ha hecho fulano de tal químico farmacéutico en el Congreso? No ha hecho nada por nosotros. Y le llovemos críticas y todo, y tengo una idea de lo que ha hecho cada uno. Quizás unos más, otros menos, pero hay algunos colegas químicos farmacéuticos que sí se fajan y sí se han puesto la camiseta y han dicho, colegio, ustedes me ordenan y yo cumplo. Cuando me tocó orgullosamente ser decano nacional, año 1988-1989, sorpresivamente perdimos el terreno que ahora es el local de Surco, porque como hacíamos también críticas al gobierno,
el gobierno empezó a revisar y mediante una resolución ministerial regresó el terreno que estaba asignado al colegio y regresó al poder del Estado. Y vino este congresista y me dijo: Moisés, hay esto, ¿qué hacemos? Vamos, me dijo, yo te ayudo. Estuvimos 3 meses trabajando ese tema hasta que logramos que se derogara ese tema. ¿Cómo no le voy a reconocer yo a ese colega? No quisiera decir el nombre. ¿Cómo no le voy a reconocer que él, siendo del partido de gobierno, me brindó todo el apoyo para revertir esa situación creada, de que habíamos prácticamente perdido el terreno? Y ahora felizmente todavía está ese terreno ya con un local y varias instalaciones construidas, pero de posibilidad de pérdida, porque no es propio. El local de Surco no es propio, es concesión del Estado para que el Colegio Químico Farmacéutico del Perú llegue a tener 2 servicios: una farmacia y un laboratorio de análisis clínicos. ¿Quiénes han ido al local del Surco? ¿Nadie? 1, 2, 3. ¿Han visto una farmacia? ¿Han visto un laboratorio de análisis clínicos? En cualquier momento, si quiere el Estado, lo regresa y lo devuelve al poder del Estado, porque no está cumpliendo el colegio, no es propiedad. Bueno, Ministerio de Salud también tenemos que conocer el Ministerio de Salud, porque es hacia donde estamos haciendo nuestras actividades, ¿verdad? Y dentro del Ministerio toda la organización. Y uno de los temas que más hemos incidido es en el estudio del reglamento y organización de funciones del Ministerio de Salud. Hemos presentado documentos reclamando, objetando, sugiriendo, etcétera, etcétera. Y nos hemos reunido con las diferentes instancias, entre ellas la Oficina de Planeamiento Estratégico de MINSA, para sustentar nuestro punto de vista sobre la nueva organización del Ministerio de Salud. Usted dirá: ¿y uno qué tiene que hacer? Sí, pues es que hay que meterse ahí. Pero hay que meterse conociendo, sabiendo, ilustrándose con otras personas que de repente conocen. Hemos debatido con ingenieros sobre la organización del Ministerio, ellos son los que dirigen. Entonces les hemos ido a decir por qué esto y por qué aquello y por qué esto, ¿no? También con el MINCETUR, por lo que ya les acabo de comentar sobre los tratados de libre comercio. Dentro del MINCETUR está la ventanilla única de comercio exterior, mediante la cual ahora, bueno, no hoy día, ya hace algunos años, se hacen los trámites de registro sanitario. Ya no se necesita presentar expedientes físicos, sino a través de internet, a través de la ventanilla única de comercio exterior, se hacen los trámites y cada vez hay más trámites que ingresan a la lista y cada vez se hacen más por internet. Entonces todo eso hay que conocerlo también. DIGEMIT, nuestra entidad reguladora, que por cierto también la tenemos que conocer, todas sus bondades y todos sus defectos, cómo se organiza, por dónde debe ser, lo que aspiramos que fuera DIGEMIT en una concepción muchísimo más amplia, pero para eso necesitamos conocer a otras agencias reguladoras, porque si no, ¿cómo comparamos? Si no conocemos, por ejemplo, cómo funciona la FDA, estando en el despacho de la que acabo de mencionar, la ex congresista Margarita Zuccari, nos hemos reunido con diferentes embajadas para saber cómo funcionan las agencias reguladoras en esos países. Una de ellas fue en la de Estados Unidos. Hemos estado una semana completa conversando con los diferentes funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para saber cómo funciona la FDA, con miras a hacer que nuestra DIGEMIT sea mucho mejor de la que teníamos en ese momento, año 2006-2007. Conocemos INVIMA, la Agencia Europea de Medicamentos, ANMAT, que es de Argentina, ANVISA, que es de Brasil, la Agencia Española, COFREPRIS de México, entre otras. Por supuesto, no todas las hemos visitado, pero hemos leído sus normas. Hay colegas que son gerentes de asuntos regulatorios de varios países, generalmente Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y a veces también Chile, y a veces también Bolivia. Entonces, si uno quiere aspirar no solamente a tener un cargo dentro de nuestro país, sino también tener cobertura en otros países, hay que conocer cada una de esas regulaciones para saber cómo voy a proceder en Bolivia, cómo voy a proceder en Colombia. Nos han invitado de Colombia para exponer cuál es la realidad regulatoria del país.
y se quedaron ellos realmente sorprendidos de que uno de los grandes problemas que todavía mantenemos en nuestro país es que las leyes no se cumplen, o los plazos no se cumplen principalmente. La norma dice que el registro sanitario debe salir en 60 días, pasan 6 meses, pasa un año y no se logra el registro sanitario. Y entonces, es lo que ellos querían saber, si era cierto o no era cierto. No de un funcionario que fuera a explicarles, ¿no?, cómo debe ser, y ellos lo hacen pues en 10 minutos, en media hora, y le explican todo, sino cómo es la realidad. Empresas como Pfizer, como Johnson & Johnson, como Avon, etcétera, donde nos preguntaban por qué es que no se cumplían los plazos en nuestro país. Bueno, otra de las entidades a las que también acudimos es DIGESA. Curiosamente, en nuestro país, la Dirección General de Salud Ambiental también regula registros sanitarios en algunos aspectos. Además de que tiene la regulación de alimentos procesados, también regula algunos aspectos de nuestra profesión, no de nuestra profesión, sino de productos que tienen que ver con nuestra profesión. Después tenemos INACAL, que es una dependencia más o menos nueva, creada a partir de Indecopi, que ahora se encarga de todo lo que es calidad. Instituto Nacional de Salud, dentro de los cuales uno de los que con frecuencia tenemos que acudir es el Centro de Control de Productos Biológicos Centro de Control de Calidad de Medicamentos. Centro de Control de Calidad de Medicamentos. El Consejo Nacional de Salud es una entidad, es la entidad que asesora al Ministro de Salud. He tenido yo el honor también por la sociedad civil de haber sido encargado, y se logró la elección, porque es por elecciones, de representar a la sociedad civil durante 2 años, en 2 periodos, uno como titular y otro como alterno, y también en varias comisiones. Me ha tocado presidir la comisión de evaluación del desabastecimiento de medicamentos. Presentamos un informe muy amplio, muchas de las recomendaciones aún no son implementadas, lamentablemente. Hemos presidido una comisión de planeamiento estratégico para ver cómo era la salud de aquí al año 2021. Hemos participado también en el estudio de prefactibilidad para que se implementen plantas de producción de medicamentos en nuestro país, etcétera, ¿no? Y por cierto, en el Comité de Medicamentos, que eso ya es frecuente en nuestro campo. Indecopi, que tiene que ver mucho, no solamente con el tema de patentes y registro de marcas, sino en lo que se refiere a defensa del consumidor. Ahí estamos un poco encontrados, porque Indecopi, basado en la eliminación de barreras burocráticas, siempre cambia un poco las normas y lamentablemente afectando a nuestra profesión. Por ejemplo, un reglamento decía que solamente el químico farmacéutico podía ser jefe de producción, jefe de control de calidad y jefe de aseguramiento de calidad en laboratorios que fabrican productos sanitarios, y que no solamente el químico farmacéutico es el capacitado, sino también otros profesionales. Y entre líneas deja entender de que podían ser ingenieros químicos, ingenieros industriales o biólogos o químicos, ¿no? Digo entre líneas porque oficialmente su resolución dice que será el Ministerio de Salud quien lo determine, pero un comunicado que salió dice entre líneas, eso se está dando a entender de que para ellos eso sería lo factible. ¿Y dónde estuvimos nosotros que no defendimos eso? Y digo nosotros como profesión, ¿no? ¿Dónde estuvimos nosotros? Entonces ahí hay mucho que debatir. Luego, CEPLAN, para saber en este aspecto de la política farmacéutica nacional. Ya existe una guía de políticas nacionales 2018, hace unos días. Con esa guía es que hay que elaborar la política. Nosotros estábamos tratando de hacerlo de así, así, nos asesoramos con la Organización Panamericana de la Salud, convocamos a varios expertos, estuvimos ahí más o menos chapaleando, pero ahora CEPLAN ya ha establecido una guía de políticas y es mediante una norma. O sea, hay que hacerlo de acuerdo al procedimiento que CEPLAN señala. Y en CEPLAN hay muchas cosas también por ver, pero lamentablemente los aspectos relacionados con los químicos farmacéuticos no están introducidos porque no habemos ninguno en ese campo. No habemos ninguno, entonces ellos, administradores o sociólogos, qué sé yo, hacen sus cosas y
no consultan con nosotros. Ley de Procedimiento Administrativo General, importantísimo para saber cómo se van a hacer los trámites. Esto es muy amplio, hay que estarlo revisando siempre, Lo único que les puedo comentar es que hace pocos días ha salido este decreto legislativo 1452 que modifica, es una de las tantas modificaciones que siempre tiene este procedimiento administrativo general. Pero voy a lo siguiente. A veces los colegas nos consultan, doctor, ¿y aquí cuando dice el plazo son 5 días? ¿Son días calendario o días laborables? Doctora, fíjese su procedimiento administrativo general y en el artículo tal dice tal cosa. Dice calendario, a menos que en la norma se señale que son días hábiles. Cosas así de sencillas. Entonces son empoderamientos que uno tiene para poder tomar decisiones. Si me rechazaron un expediente y me dicen usted tiene 3 días, por decir una fecha, para presentar una reconsideración, una apelación, y entonces yo digo, viernes, si empiezo el lunes, martes, tengo hasta el miércoles, y de pronto llega el lunes, usted ha presentado, no señora, acá dice calendario, ya no puede hacer nada. Entonces usted va donde el gerente y le dice eso, oiga, pero usted no sabe eso. Una cosa tan sencilla, no sabe que son días calendario. Entonces hay que tener en cuenta siempre que hay normas que seguir, siempre que estás informando, ¿no? Entonces, ley de procedimiento administrativo general acaba de ser modificado recientemente. Y es aquí donde en el mes de enero, por ejemplo, se estableció de que ya no era necesario presentar certificado de habilidad profesional de la DIGEMIT. ¿Sabe por qué? Porque la DIGEMIT, al tener conexión electrónica con los colegios, sobre todo el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ya no necesita que el profesional le lleve físicamente el certificado de habilidad profesional. El Colegio Lima, felizmente, que es el que tiene el mayor número de profesionales químicos farmacéuticos, más de 11.000, ya también está conectado con el Ministerio de Salud, de tal manera que no se necesita sacar certificado. Todo lo seguimos haciendo por si acaso, seguimos presentando por si acaso. Y en ese por si acaso es donde nos ganan otras profesiones. Porque otras profesiones agarran y hacen las cosas por internet y no necesitan llevar tanta papelería. Y entonces nosotros seguimos con los papeles aquí, papeles allá, sacando esto, pagando aquí, pagando allá. Claro, el colegio no está contento, porque para ellos son 20 soles menos de pago de ese papelito de la habilidad. Pero eso fue dado, lógicamente los otros colegios que no tienen esa conexión, me refiero a otros colegios departamentales, que no tienen esa conexión tendrán que seguir emitiendo su certificado de habilidad y tienen que seguirse presentando físicamente, ¿no? Muy bien. Ley 29459. Esta es la ley que se gestó en la Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos y que justamente nos permitió resumir o reunir toda la documentación que había hasta ese momento y se logró sacar la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. No fue fácil. Dentro de la Federación demoró 2 años trabajar un borrador. Se le entregó a la congresista y la congresista, al contratarme, me puso al lado a un abogado constitucionalista para que revise con él. Yo tenía que lidiar con él cada uno de los artículos que tenía el borrador. Y felizmente gran parte quedó, pero luego con los otros asesores de los otros congresistas, lidiar con cada uno de ellos. Y finalmente, cuando ya la comisión lo aprobó y fue al pleno, lidiar con cada uno de los asesores y congresistas de los 130 congresistas restantes, algunos con buena voluntad y otros por intereses, a favor o en contra de algo. Y finalmente, en noviembre del 2009, salió la ley. No es perfecta, tiene muchas cosas que corregir, por supuesto, pero se avanzó muchísimo en lo que había entonces. En ese momento regía una norma que venía del año 1997, en donde cualquier producto se podía registrar en 7 días y se registraba cualquier cosa y venía cualquier cosa.
lo dijo la ex ministra de Salud Pilar Macetti, aquí en el Perú tenemos que registrar cualquier cosa, venga de donde venga. Y entonces fue un periodo muy, muy triste, ¿no es cierto? Venían productos hasta falsificados, hasta adulterados, y se tenían que registrar. Entonces se empezó a corregir, pero hay el peligro siempre de irse hasta el otro extremo, y de que ahora nos piden papeles para todo. Entonces estamos siempre en el péndulo, ¿no? No podemos todavía encontrar el término medio, y es que cuando las instituciones las dirigen quienes no conocen el abanico, entonces solamente se dejan llevar por una corriente y no por la totalidad. Por eso es tan importante conocer qué es lo que ocurre con las otras agencias reguladoras, qué es lo que hacen ellos, para saber cuán lejos o cuán cerca estamos y poder también ser competitivos en ese sentido. Bueno, la ley de Senor es muy extensa, yo no podría aquí, ya dada la hora también, detenerme, pero sí la clasificación. Productos farmacéuticos, dentro de los cuales están los medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, productos biológicos y productos galénicos. Dispositivos médicos, el segundo grupo, se clasificó de acuerdo al riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo y críticos en manera de riesgo. Productos sanitarios, productos cosméticos, artículos sanitarios, artículos de higiene doméstica. Luego también acá, lo he marcado, tenemos de los establecimientos farmacéuticos, de la calidad, de los estupefacientes, etcétera, etcétera. Esto dio origen a dos reglamentos, al 014 sobre establecimientos farmacéuticos, ¿no? Acá está la norma, aquí está el contenido de ese decreto supremo, y ahí se amplió inclusive, antes no había normas para almacenes aduaneros, no había normas para almacenes especializados en los hospitales, se incorporó dentro de esto. Antes había importadoras y distribuidoras, se reunió en eso y se llama ahora droguerías. Ahora tenemos farmacias, boticas y botiquines, ¿no es cierto? Botiquines antes no tenían ninguna reglamentación, ahora ya la tienen. Se estableció quiénes deberían ser los directores técnicos en cada uno de estos casos. Luego vino el 016 del 2011, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Registro Sanitario, Control y Vigilancia. También aquí tenemos la página, tenemos también su índice, ¿no es cierto? Acá tenemos del registro sanitario, de los productos farmacéuticos, de los dispositivos médicos, de farmacovigilancia y tecnovigilancia, control y vigilancia sanitaria, de las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, disposiciones, glosario de términos, sumamente importante, porque ahí se define cada cosa para evitar estar en discusión. ¿Qué es cada cual cosa para evitar que uno piense que es esto, el otro piense que es esto? Cuando se encontraban productos falsificados en los operativos, el policía ponía, se han encontrado fármacos adulterados. Eso iba al juez, eso iba al fiscal, después iba al juez y no pasaba nada. ¿Por qué? Por llamarle fármacos, porque en la legislación no hay fármacos, la legislación dice medicamentos. Y entonces los abogados de los involucrados decían, no, eso no está comprendido. Entonces el empleo de la terminología es sumamente importante. Ha habido que también capacitar a jueces y fiscales y a policías para poder lograr que todo el camino a fin de sancionar a quienes falsifiquen o traigan de contrabando productos empleen la terminología correcta. Y entonces decimos, vaya usted a la norma y emplee los términos que corresponden. Nos dicen a nosotros químico, mal, químico farmacéutico. Pero si dice químico, yo no soy químico, yo no soy responsable. Entonces con eso se acabó el expediente, no pasa nada, ¿no es cierto? Hay también directivas, como por ejemplo la primera que salió fue para el estudio de estabilidad de medicamentos. Hay todavía anteproyectos, hay guías de inspección. Hay manuales de buenas prácticas, la que está acá en azul es la que ya tenemos. Esto poco a poco se ha ido modificando, actualizando. Todavía nos faltan estas que están acá en negro, de cosmetovigilancia, de seguimiento farmacoterapéutico y de farmacia. Buenas prácticas de manufactura,
recientemente se ha actualizado, 22 de agosto, Decreto Supremo 021 del 2018. Teníamos vigente desde el año 1999 las VPN. 1999, como le dije, con el informe 32 de la OMS. Ya se ha actualizado con esta norma y ya Sequifar siempre está en vanguardia de tener la capacitación. Ya hemos hecho 3 cursos sobre esta norma y el 6 de octubre tenemos otro curso también para que los colegas conozcan cómo se está disponiendo ahora con este nuevo manual. Acá está la norma y les he traído estas fotos que a mí me causa este proyecto en el que interviene mucha satisfacción. Contrataron a Sequifar, una empresa en el interior del país, para poder implementar una planta de jabones, una planta de productos sanitarios. Estaba en terreno y en esto lo hemos convertido. Esta es la parte de producción, esta es la parte del almacén, esta es la parte de control de calidad. Y esto es el día que la DIGEMIT fue a hacer la inspección y donde nos aprobó todo sin observaciones. Y ese fue el compromiso que yo le dije a los ingenieros y a los gerentes de la empresa, porque estaban en los químicos farmacéuticos, ¿qué va a hacer? Los químicos son medio cuadriculados, que nos piden un montón de cosas, ¿no? Un momentito, dije, nosotros venimos con el ánimo de que esto salga bien. Este proyecto debe salir bien, sin ninguna observación. Ese es el objetivo. Y así se cumplió. Para ello se tuvo que trabajar un año, tampoco no fue fácil. Viajes, comunicaciones, planos, etcétera, etcétera. Intervenimos en la elaboración de los planos. A los ingenieros les tuvimos que decir que esto debe ser así, esto debe ser así, las puertas por acá, las puertas por ahí, el aire acondicionado así, la ventilación así, el desecho de los líquidos por acá, el piso así, la pared así, el techo así, etcétera, etcétera, etcétera. Éramos nosotros los que le decíamos cuál era el objetivo a lograr. Y no alguien que diga, no, yo soy ingeniero y voy a hacer así, así. No, momentito, usted no me puede poner así los techos de esta forma. Tiene que cumplir buenas prácticas de tal y de tal. Entonces, finalmente, la DIGEMIT fue hasta allá y logramos la aprobación de este proyecto que nos demoró pues todo un año, ¿no? Entonces, entrando ya en BPA, el esquema completo o el esquema de BPA o buena práctica de almacenamiento es recepción, almacenamiento, distribución, documentación y personal. Eso en 4 palabras, ¿ok? No podemos hacer un curso de BPA. Me disculpan los organizadores, pero no podemos hacer un curso de BPA. Usualmente lo hacemos mínimo 8 horas. Y generalmente lo hacemos entre 12 y 16 horas. Pero en media hora no podemos dar un curso de BPA, vamos a dar unos lineamientos generales. Puedo hacer mucho también, he traído otros archivos, pero en este momento y con el tiempo que hemos iniciado, peor. Recepción, tiene que ver con productos y documentos. Almacenamiento, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuál es el diseño? Muchas veces nos han pedido, nos muestran una habitación y que ahí empecemos, magnífico. Pero a veces llegamos y tenemos que corregir lo que ya han impuesto. Bueno, hay que hacerlo. Pero mejor si empezamos de cero y empezamos a señalar cuáles son. En una empresa nos pidieron, fuimos y estaban iniciando y no servía. Acá no se puede hacer un almacén, dijimos. Tiene que ser en el tal piso, segundo, tercer piso, creo que fue. Bueno, no sé. Nosotros cumplimos con decirle lo que debe ser. Como está mal. No lo van a lograr aprobar. No nos hicieron caso y después nos llama la colega, doctora Benio, la DIGEMIT y nos ha rechazado. Entonces se lo dije que no le iban a aprobar. Entonces, el diseño es importante, el equipamiento, me refiero a los montacargas, a las computadoras, a los equipos de ventilación, etc., ¿no? Técnicas de almacenamiento lo hay. Antes al almacén a uno malcriadito, movido, así, se lo mandaban al almacén, ándate el almacén, ya ahí, encárgate. No, el concepto ahora es diferente. ¿Por qué? Porque en el almacén está el inventario, está el capital de la empresa. Se incendia el almacén, ¿con qué cosa va a vender al día siguiente? Entonces hay que mandar al personal
más capacitados y en eso apuntamos. Distribución, que ahora está en un manual aparte, igual transporte, está en un manual aparte. ¿Por qué? Porque ya se ha trabajado cadena de frío. Antes eso lo manejaban las enfermeras en los hospitales, en el Ministerio de Salud. Ahora, en el caso del establecimiento farmacéutico, lo trabajamos los químicos farmacéuticos, pero debemos conocer todo ese detalle. Embalaje. Antes era el embalaje de una caja de leche Gloria, los productos ahí, un poco de periódicos, ese era el embalaje. No, señores. Ahora hay técnicas de embalaje para que los productos lleguen bien hasta el lugar de destino. Porque yo siempre les digo a los alumnos que asisten a nuestros cursos, hagan de cuenta que este producto es para usted, o para su mamá, para su papá, para su esposa, para su hija. No pueden ustedes estar manejando esto como si fuera una caja de naranjas o de papayas. Son medicamentos, entonces tienen que llegar bien. Como usted lo disponga, tienen que llegar hasta Iquitos o Tumbes o el Puerto Maldonado, etc. Personal calificado, con experiencia, comprometido, que sepa bien cuál es la función. Y en la documentación todos los procedimientos necesarios y los registros correspondientes. Este es el antiguo manual que regía desde el año 99 y este es el que rige ahora desde el 2015. Tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad, personal, instalaciones, equipos y instrumentos, el almacén propiamente dicho, vehículos refrigerados o incluso frigoríficos, que fue el caso, documentación, reclamos, retiro al mercado, autoinspecciones y contratos para el servicio de almacenamiento. Cada uno de estos puntos lo desarrollamos. Solamente quiero referirme a dos. Lo que se refiere a cadena de frío. Ahora esto es tratado muy intensamente. Hay colegas, inclusive, que han puesto empresas que brindan equipos, brindan estudios, brindan mapeo técnico para lograr que tanto el almacén o los vehículos donde van a transportar los productos estén bajo control dentro de la temperatura que requiere el producto farmacéutico o el dispositivo médico. Hay una serie de técnicas que ya se han empleado, hay mucha información en el nuevo manual y eso es bueno, ¿no? Y lo mismo, autoinspecciones. Antes de que venga la inspección de la DIGEMIT o de la DIGIS a certificar, uno mismo tiene que hacer su autoinspección. Y de esa manera saber dónde está fallando, qué no conformidades existen y superarlas, corregirlas. De tal manera que cuando venga la inspección, eso ya esté saneado, esté resuelto. Entonces para eso se hace el informe, se fija ahí claramente cuándo debe estar resuelto, quién es la persona responsable que debe resolverlo y se manda eso a gerencia. Llegado el día de la inspección y el inspector vuelve a encontrar el problema, el director técnico ya informó a la gerencia lo que debía hacerse. Algunas cosas las puede resolver el director técnico, pero de repente requiere de la participación de otros. Por ejemplo, hay que cambiar el techo, porque está que hace agua, ¿no? Uno lo puede decir, pero no necesariamente uno lo va a implementar. Eso depende de un presupuesto, depende, qué sé yo, de tesorería, de contabilidad, de la misma gerencia. Entonces son cosas que ya hay que precisar. Y luego los contratos para el servicio de almacenamiento, porque a partir de que se empezaron a exigir más y más hacia los almacenes, es cuando muchas empresas dijeron, bueno, nosotros no podemos tener un almacén, hay que contratar almacenes. Y de ahí empezaron a surgir almacenes externos. Ahora hay muchos almacenes externos, algunos que contratan 1, 2 o 3 empresas, y hay otras que tienen, por ejemplo, una que está en Chorrillos, 110 clientes. Solo se dedican a brindar servicio de almacenamiento. Ahora ya le han incorporado distribución y transporte, y creo que también le están incorporando ahora reacondicionamiento y le están incorporando hacer registro sanitario. Entonces ellos mismos han visto de que hay campo, hay mercado. No son químicos farmacéuticos, los conozco de hace mucho tiempo, porque ahí varios de las empresas a las que he asesorado han terminado contratando los servicios de ellos y constantemente estamos en esa conversación. Tienen ahora en Chorrillos, van a abrir otra en Puente Piedra, para que vean lo interesante que termina siendo este tema. Por eso nosotros no nos debemos quejar de que no hay trabajo.
sino que nos falta de repente ese ingenio, ese ponerse a pensar un ratito, bueno, ¿y ahorita qué se necesita? ¿Qué se necesita? Y entrar en ese campo dentro del desarrollo del químico farmacéutico, no fuera. ¿Ok? Este es un almacén ideal, no me voy a detener, ya estamos un cuarto para las 6, pero rápidamente es de derecha a izquierda, ¿verdad? Patio de maniobra de ingreso, patio de maniobra de salida. Recepción, cuarentena, diferentes lugares de almacenamiento de acuerdo a la temperatura, incluso para productos controlados, y luego vienen devoluciones, muestras, reclamos, bajas, etc. Finalmente embalaje y despacho. Pero también las oficinas, área administrativa, servicios higiénicos, vestidor, dirección técnica, auditorio, si es que lo hubieran, ¿no? Y listo. Eso es lo que hay que hacerse un croquis cuando uno quiere presentar el expediente que permita todo esto, poner las dimensiones. Nos piden ahora que además de áreas pongamos también volumen. Es decir, que por ejemplo, si yo en esta área que voy a almacenar de temperatura de refrigeración entre 2 y 8 grados, yo debo poner ahí cuál es el volumen de productos que van a ingresar. Porque antes le hacían el avión pues a la autoridad. Tenían una oficina en Miraflores, en la avenida Colonial, el Diagonal, por ejemplo, una oficina de 2x2 y ahí era el almacén. Mentira. Todo lo sacaban de la aduana y lo llevaban de frente al cliente. Entonces, cuando a partir del año 2012 empieza ya a regir y a exigirse, entonces ya vieron la necesidad de tener un almacén, pero que también represente el volumen de productos que van a comercializar. Por ejemplo, si voy a comercializar audífonos, de repente en esta mesa es mucho, y ahí puedo tener $200,000 en audífonos. Pero si voy a comercializar soluciones de gran volumen, como dextrosa, cloruro de sodio, o voy a comercializar algodón, pañales, toallas higiénicas, no me van a decir pues, que el almacén es uno por uno, ¿no? Entonces, por eso es que se pide ahora también volumen del almacén y los diferentes espacios que van a alquilar. Muy bien, no sé si nos vaya a alcanzar el taller. ¿Han repartido la guía? ¿No? Bueno, sigo entonces. Tenemos ahora otro manual de distribución y transporte. Diciembre del 2015 fue emitido, pero luego fue modificado en diciembre del 2016 y empieza a regir el 2 de enero del 2018. Entonces ahora la distribución y transporte, por lo menos teóricamente, ya no se puede hacer en una bicicleta, ya no se puede hacer en una mototaxi, ya no se puede hacer, como hemos visto en provincias, en una ambulancia. O sea, tiene que hacerse en los vehículos que están acondicionados para transportar productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Con mayor razón si es a temperatura especial. No puedo ahora transportar vacunas, por ejemplo, en una cajita donde le meta un par de trozos de hielo. Ya no. Ya se sabe que eso ya no es factible. El hielo inmediatamente congela el producto y no se trata de congelar el producto, sino de mantenerlo entre 2 y 8 grados centígrados, si fuera el caso. ¿A qué temperatura llega el hielo? De 0 para abajo, ¿verdad? Entonces estoy deteriorando el producto. ¿Qué efecto me va a hacer cuando lo aplique? Entonces ahora tenemos inclusive que estudiar cómo climatizamos los vehículos. ¿Qué tipo de equipo lo vamos a emplear? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a validar? ¿Cómo se va a medir que realmente esté dentro de la temperatura? Para nosotros esto es nuevo, pero en el campo del transporte de productos cárnicos o productos marinos o inclusive verdura, eso tiene años. Para nosotros es nuevo, pero ya hay muchas empresas que están especializadas y que inclusive climatizan vehículos, en caso que no lo compraran. Entonces, felizmente esto ha dado origen a que nos contraten también y nosotros propongamos también toda esta modificación a fin de que luego pase la certificación, porque ingeniería ahora certifica al almacén y a los vehículos para dar a entender de que tiene y cumple la buena práctica de distribución y transporte. La Seguridad Social está exigiéndole a los postores
que cumplan y tengan una certificación de buena práctica de inspección y transporte. Entonces, volviendo han ido por donde sea, cómo hacemos, etc. Y felizmente eso da un movimiento a todo el mundo. Acá estamos en Arequipa, donde fuimos a dar unas charlas y nos prestaron felizmente la droguería sus vehículos. En esto transportan alimentos, pero también iban a transportar productos farmacéuticos y dispositivos médicos, ¿no? Muy bien. Otro manual que existe es el de dispensación. Este es el contenido, ¿no?, que aplica tanto para farmacias, boticas, botiquines y servicios de farmacia del sector público. Está vigente desde el año 2009. Luego el de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Farmacovigilancia para medicamentos, tecnovigilancia para dispositivos médicos. Esta es la ficha que se utiliza para llenar el reporte de reacciones o eventos adversos o incidentes adversos. Luego tenemos también la elaboración de manuales, dentro de los cuales está el de organización y funciones y también el de calidad. Y luego todos los procedimientos operativos estándar para determinados, sea laboratorio, sea droguería, sea farmacia, sea botica, sea botiquín, etcétera, etcétera. Para cada quien tiene un número y un contenido de POEs de acuerdo a su realidad. Yo puedo tener 4 farmacias. Una de repente en Villa El Salvador, otra en Villa María del Triunfo, otra lo tengo en Chorrillos, otra lo tengo en Miraflores. Lo que aplica en Villa El Salvador no es lo mismo que aplica en Miraflores. Entonces, cada establecimiento, en mi opinión, debe tener los POEs que le correspondan. ¿De acuerdo? Inclusive, en el caso de droguerías también, porque si la droguería va a ser solo para dispositivos médicos, es un tipo de POE. Pero si además o va a ser para medicamentos, es otro tipo de POE. Entonces, es el director técnico el que tiene ahí la gran oportunidad de desarrollar su habilidad, su capacitación, sus conocimientos. Finalmente, ¿qué queremos? Una farmacia así, debidamente iluminada, bien ordenada, limpia, donde dé gusto ingresar, o queremos así una farmacia, una botica con rejas en donde nos atiendan solamente por un pedacito de esta reja que han abierto acá, etc. Es parte también de nuestra realidad, ¿no? Tenemos aquí, frente al Hospital Mayor Auxiliadora, 27 establecimientos farmacéuticos, cuando podrían ser 2 o 3 suficientes. Pero ¿de dónde surge esto? No hay medicamentos en la farmacia del hospital, entonces todos salen a comprar afuera. Y afuera es un mercado persa. Un mercado persa, y tenemos ahí, hemos visitado toda esta zona por un trabajo que hicimos. De las 27, solo en 2 encontramos al químico farmacéutico. Y solo en 5 nos atendieron apropiadamente, aun cuando no estuviera el químico farmacéutico. Mire usted, esta es parte también de la pista. Y encontramos, cuadra más allá, y para mí esta foto es elocuente. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Por eso pongo acá la flecha, es cajero BCP, acá está el letrero de botica, y acá este letrero que quizás no se ve bien, aquí tiene propaganda de cerveza Cristal. Lo que más ven en esta botica es cerveza. Y no es en la punta del cerro, no es en la frontera, no es es en Villa María del Triunfo. ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está nuestro colegio? ¿Dónde está la municipalidad? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está? Etcétera, 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 ¿no? Y ustedes ven cuál es la imagen. ¿Cuál es la imagen de este establecimiento? Comparémoslo con esto. ¿Qué queremos? ¿Y qué quiere la población? Porque me imagino que de repente ahí irán a comprar algunos medicamentos, ¿no? En este otro que he puesto acá, ¿no? Muy bien. Decretos legislativos recientemente promulgados. Acá tenemos, modifica la Ley General de Aduanas. ¿Y por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué tenemos que ver con la ley de aduanas? Entrega de la mercadería. Y si nosotros estamos en una droguería que importa productos, tenemos que saber cómo es el trámite de desaduanar la mercadería y que llegue a nuestra droguería. Y no decir, eso no es un asunto mío, es de la sección tal, ¿no?
Necesitamos saber también todo eso. Y por cierto, si sale una nueva norma, enterarnos de qué manera nos está afectando. Acá hay otra norma, Sistema Nacional de Abastecimiento, para los que van a trabajar en el sector público, dentro de los cuales está también la compra de medicamentos. Y acá hay varios aspectos, donde dice acá que también es para las entidades del Ejecutivo, o sea, el MINSA, también es de la Seguridad Social, o sea, de Salud. Y aquí también están los organismos supervisores de contratación del Estado, las compras públicas. Nos interesa también saber eso, sobre todo si vamos a trabajar en el sector público. Otro decreto legislativo, recursos humanos en el sector público. Una nueva escala salarial se está elaborando a partir de servir. Y quienes trabajan o van a trabajar en el sector público saben que tienen necesidad de conocer todo esto. Acá está, aplica a entidades del Estado, del Poder Ejecutivo, Seguridad Social, etc. Otra norma que acaba de salir recién, el domingo, este domingo, decreto legislativo que modifica la ley de contratación del Estado. Y aquí hay varios rubros en donde nosotros necesitamos revisarlo. Otro decreto legislativo sobre ventanillas únicas, que ya le he comentado, ¿no? La lámina que decía Muse. También está modificando el funcionamiento de las ventanillas únicas. Y acá está, ventanillas únicas, ¿no? Decreto legislativo que modifica que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y perfección del marco institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejoría de calidad regulatoria. Y hay otro también relacionado con eso, decreto legislativo que establece medidas de simplificación administrativa para simplificar trámites establecidos en normas con rangos de ley. Otro, servicio civil. Cambiamos. No sé si van a repartir algo o no. Sí, tenía primero ahorita. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Alguien me puede ayudar? Falta el mismo grado. Creo que no van a tener tiempo. Vamos a ver Entonces, a ver, el segundo, es ese. Avanza. Sí, avanza. Ya, ahí no. ¿Puede prender la luz, por favor? Sí. Le estamos dando una hojita para que tengan la bondad de que en 5 minutos, que es lo que nos falta, en 5 minutos nos puedan contestar rápidamente y me van entregando. ¿Sí? Volumen.